Ana Torres estaba revisando su correo cuando vio el sobre. Grande, Manila, con su nombre escrito a mano, en letra que reconocería en cualquier lugar. La letra de la doctora Carmen Velasco. Pero eso era imposible. La doctora Carmen había muerto hace 5 años. Ana había estado en su funeral. Había llorado junto a su tumba. Había dicho adiós. Con manos temblorosas, Ana volteó el sobre. El sello postal mostraba una fecha. Hoy. 15 de agosto. 5 años exactos después de la muerte de la doctora Carmen. Ana abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había una carta, varias páginas, en la letra inconfundible de la doctora. Una fotografía vieja, en blanco y negro, de una mujer joven que Ana no reconocía, y algo extraño. Un código QR impreso en papel especial, con una nota. Escanea esto cuando termines de leer la carta. Te llevará a algo que he guardado para ti durante 60 años. Carmen. Ana comenzó a leer la carta. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que han pasado 5 años desde mi muerte. Significa que tienes 28 años ahora. La misma edad que yo tenía cuando hice el descubrimiento más importante de mi vida. Un descubrimiento que he guardado en secreto durante 60 años. Esperando el momento correcto. Esperando la persona correcta. Y esa persona eres tú. Cuando te conocí hace 10 años, cuando llegaste a mi consultorio como una niña asustada de 18 años, recién diagnosticada con la misma enfermedad que casi me mata a mí a tu edad, supe que eras especial, supe que eras la indicada, supe que algún día necesitarías saber la verdad sobre quién eres realmente, sobre de dónde vienes, sobre la sangre que corre por tus venas. Porque Ana, tú y yo no nos conocimos por casualidad. Estábamos destinadas a encontrarnos, conectadas por algo más profundo que medicina, más profundo que amistad, conectadas por sangre, porque tú eres mi bisnieta, y es tiempo de que conozcas la historia completa, de tu familia, de tu herencia, de tu verdadero nombre. Ana dejó caer la carta, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Bisnieta? ¿De la doctora Carmen? Pero eso era imposible. La doctora Carmen no tenía familia, nunca se había casado, no tenía hijos. Al menos eso era lo que todos sabían. Y Ana había sido adoptada cuando era bebé. Nunca había conocido a sus padres biológicos. Nunca había tenido familia verdadera. Hasta ahora. Hasta esta carta. Hasta este momento imposible. Con manos aún más temblorosas, Ana continuó leyendo. Y lo que descubrió en esas páginas cambiaría no solo su comprensión de su pasado, sino su futuro entero. Y el futuro de generaciones que aún no habían nacido. Porque la doctora Carmen Velasco no solo había sido una médica extraordinaria, había sido guardiana de un secreto, un legado, una herencia que conectaba 4 generaciones de mujeres fuertes. Y Ana era la última, la heredera, la que finalmente reuniría todas las piezas. Pero para entender cómo llegamos aquí, para entender el secreto que la doctora Carmen guardó durante 60 años, necesitamos regresar al principio, a cuando Ana conoció a la doctora que le salvaría la vida, y sin saberlo le daría una familia. Capítulo 1. El día que conoció a la doctora Carmen. 10 años antes. Ana Torres tenía 18 años y acababa de recibir el diagnóstico que cambiaría su vida. Lupus, enfermedad autoinmune, crónica, sin cura. Podemos manejarlo, había dicho el doctor en el hospital. Con medicamentos, terapia. Pero necesitas ver a un especialista. La mejor en la ciudad es la doctora Carmen Velasco. Ana había ido a esa primera cita aterrada, sola. Sus padres adoptivos habían muerto en un accidente de auto 2 años antes. No tenía hermanos, no tenía familia. Estaba completamente sola en el mundo, a los 18, con una enfermedad que no entendía, que amenazaba todo su futuro. La sala de espera del consultorio de la doctora Velasco era diferente.
cálida, llena de plantas, fotografías de pacientes sonriendo, cartas de agradecimiento en las paredes. ¿Ana Torres?, llamó una enfermera. Ana siguió a la enfermera a un consultorio, y ahí estaba ella, la doctora Carmen Velasco, 73 años, cabello blanco perfectamente peinado, ojos marrones intensos, presencia que llenaba la habitación. «Siéntate, mi niña», dijo la doctora. Su voz era suave, gentil, pero había algo más, algo en la manera en que miró a Ana, como si la reconociera. «Entonces, lupus», continuó la doctora Carmen, revisando los papeles. «Diagnosticado hace 2 semanas. Fatiga extrema, dolor en articulaciones, erupción en forma de mariposa en la cara». Sí, Ana apenas podía hablar. La doctora Carmen se quitó los lentes. Miró a Ana directamente a los ojos. «Ana, necesito que me digas algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Sabes algo sobre tu familia biológica? ¿Tu historia médica familiar?» «No. Fui adoptada cuando era bebé. Nunca conocí a mis padres biológicos». Algo pasó en el rostro de la doctora. Una emoción que pasó tan rápido que Ana no estaba segura de haberla visto. «Ya veo», dijo la doctora Carmen suavemente. «Bueno, entonces trabajaremos con lo que tenemos». Durante esa primera consulta, la doctora Carmen fue más que una doctora. Fue consejera, guía, casi maternal. «El lupus es serio», explicó, «pero no es una sentencia de muerte. He tratado a cientos de pacientes, y muchos viven vidas largas, plenas, felices». «¿Usted ha tenido lupus?», preguntó Ana de repente. No sabía por qué lo preguntó, solo sintió que era verdad. La doctora Carmen sonrió, triste, conocedor. «Sí, fui diagnosticada a los 28, hace 45 años, y mírame ahora, 73, todavía aquí, todavía luchando, todavía viviendo». ¿Cómo lo hizo? Con determinación, con esperanza, y con la ayuda de personas que me amaron, que creyeron en mí, que no me dejaron rendirme. La doctora se inclinó hacia adelante. Tomó la mano de Ana. «Y yo voy a ser esa persona para ti, voy a ayudarte. Vamos a luchar esto juntas. ¿Está bien?». Ana comenzó a llorar, porque nadie le había hablado así desde la muerte de sus padres. Nadie le había ofrecido apoyo incondicional, amor. «¿Por qué?», preguntó Ana. «¿Por qué es tan amable conmigo? Ni siquiera me conoce». La doctora Carmen sonrió de nuevo, y había algo en esa sonrisa, algo que Ana no podía descifrar, «porque veo algo en ti, algo especial. Y sé que vas a hacer grandes cosas, si te doy la oportunidad». Y así comenzó. Una relación que era más que doctora-paciente. Era mentora-estudiante, madre-hija, abuela-nieta, aunque ninguna de las dos lo sabía todavía. Capítulo 2. Los 10 años juntas. Durante los siguientes 10 años, la doctora Carmen no solo trató el lupus de Ana, la guió en la vida. Cuando Ana decidió estudiar enfermería, la doctora Carmen la apoyó financieramente. Considera esto una beca, que puedes devolver ayudando a otros algún día. Cuando Ana tuvo una crisis de lupus en su 2º año de universidad, la doctora Carmen estuvo ahí, ajustando medicamentos, monitoreando síntomas, visitándola en el hospital. «No te rindas», le decía. «Eres más fuerte de lo que crees». Cuando Ana se graduó como enfermera a los 24, la doctora Carmen estaba en primera fila, llorando de orgullo. «Tu madre estaría tan orgullosa», había dicho. «Mis padres adoptivos», Ana había corregido. «Sí», la doctora había dicho rápidamente. «Por supuesto, tus padres». Pero había algo en la manera en que lo dijo, como si supiera algo que Ana no sabía. Cuando Ana consiguió trabajo en el hospital, trabajaron juntas. La doctora Carmen como médica tratante, Ana como enfermera en su equipo. Era perfecto, como si estuvieran destinadas a trabajar juntas. «Tienes el don», la doctora Carmen le decía frecuentemente. «El don de hacer que la gente se sienta vista, amada, cuidada.
No todos los médicos lo tienen, ni todas las enfermeras, pero tú sí. Lo aprendí de usted, Ana respondía siempre. No, lo llevas en la sangre, es parte de quién eres. Ana nunca entendía completamente lo que la doctora quería decir, pero le gustaba pensar que era verdad, que de alguna manera cuidar a otros era su destino, su propósito. Cuando Ana cumplió 28, la misma edad que la doctora Carmen tenía cuando fue diagnosticada, celebraron juntas. Un hito, dijo la doctora. Has vivido 10 años con lupus. Y mírate, fuerte, sana, próspera. Gracias a usted. No, gracias a ti, a tu fuerza, a tu determinación, a la sangre que corre por tus venas. De nuevo esa frase. La sangre que corre por tus venas. Ana no sabía que un mes después, la doctora Carmen estaría muerta, y que esa frase tendría un significado completamente diferente. Capítulo 3. La muerte, de la doctora Carmen. La doctora Carmen Velasco murió pacíficamente en su sueño, a los 83 años, de causas naturales. No fue inesperado. Había estado débil los últimos meses. Su propio lupus finalmente cobrando su cuota después de 55 años de lucha. Pero para Ana, fue devastador, como perder a una madre. De nuevo, el funeral fue enorme. Cientos de personas. Pacientes que la doctora Carmen había tratado durante 50 años de carrera. Colegas, amigos, todos contando historias de cómo la doctora había salvado sus vidas, cómo había sido más que médica, cómo había sido familia. Ana habló también, a través de lágrimas. La doctora Carmen me salvó. Cuando tenía 18 y estaba completamente sola, ella me dio una familia, me dio esperanza, me dio un futuro. No sé por qué eligió amarme, por qué me dio tanto, pero estoy eternamente agradecida. Y prometo honrar su legado, cuidando a otros como ella me cuidó, amando como ella amó. Después del funeral, el abogado de la doctora Carmen se acercó a Ana. Señorita Torres, la doctora dejó algo para usted en su testamento. ¿Qué? Una carta, con instrucciones muy específicas. Debe ser enviada por correo postal exactamente 5 años después de su muerte. No antes, no después, exactamente 5 años. ¿Por qué 5 años? No lo sé, solo estoy siguiendo sus instrucciones. El 15 de agosto, dentro de 5 años, recibirá un sobre de nosotros, con la carta de la doctora, y algo más, no sé qué. Está sellado. Ana no entendía, pero aceptó. Está bien, esperaré. Y esperó. 5 años, trabajando, viviendo, tratando de llenar el vacío que la doctora Carmen había dejado, hasta hoy, hasta este sobre. Hasta esta carta que estaba a punto de revelar todo. Capítulo 4. La revelación. Ana continuó leyendo la carta, su corazón acelerando con cada palabra. Ana, necesito contarte una historia que comienza en 1943, hace 80 años, cuando yo era una niña de 3 años. Mi madre, tu bisabuela Rosa Velasco, era enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba en un hospital en la Ciudad de México, cuidando soldados heridos, refugiados, familias desplazadas, y un día llegó una mujer joven, embarazada, gravemente enferma, sin identificación, sin familia, sin nada. Mi madre la cuidó, durante meses, hasta que finalmente dio a luz, a una niña hermosa, fuerte, luchadora, pero la madre murió durante el parto. Sus últimas palabras fueron, por favor, cuida a mi bebé, nómbrala Esperanza, porque es mi única esperanza. Mi madre quiso adoptar a esa bebé, criar como propia, pero había un problema. Ya tenía hijos, era madre soltera, no tenía recursos para otra boca, así que hizo algo doloroso. Dio la bebé en adopción, a una familia buena, amorosa, que le daría oportunidades. Esa bebé era tu abuela, Esperanza Torres. Y toda su vida, mi madre cargó la culpa de haber separado a esa niña de su herencia, de su sangre, pero nunca perdió contacto. Secretamente mi madre mantuvo registros.
Sabía dónde estaba Esperanza. Sabía cuándo se casó, cuándo tuvo hijos, y me pasó esa información. Antes de morir. Me hizo prometer que cuidaría a la línea, a los descendientes de Esperanza, porque esa bebé que mi madre no pudo adoptar era familia, era sangre. Tu abuela Esperanza nunca supo la verdad. Murió pensando que sus padres biológicos eran un misterio, pero tu madre, María Torres, yo la conocía, de lejos. Sabía quién era, sabía que era mi prima segunda, y cuando supe que estaba embarazada de ti, cuando supe que la enfermedad que corría en nuestra familia te había alcanzado también, esperé. Esperé hasta que me necesitaras, hasta que llegaras a mi puerta, como sabía que lo harías, porque el lupus está en nuestra sangre, de generación en generación. Tu bisabuela Rosa lo tenía, yo lo tengo. Tu abuela Esperanza murió de complicaciones relacionadas. Tu madre lo habría desarrollado si hubiera vivido más, y tú lo tienes. Pero aquí está el secreto que he descubierto en 55 años de lucha. Nuestra sangre también tiene la cura. No una cura médica, sino algo más profundo, una fuerza, una resiliencia, una capacidad de sanar que va más allá de medicina. Y es hora de que aprendas a usarla, para ti, para tus futuros hijos, para las generaciones que vendrán. Escanea el código QR. Te llevará a un lugar seguro en línea, con documentos, fotografías, historia familiar que he recopilado durante 60 años. Conoce a tu familia, a las mujeres fuertes de las que desciendes, y entiende, no estás sola, nunca lo has estado, nunca lo estarás, porque llevas en ti la sangre de guerreras, de sanadoras, de mujeres que sobrevivieron imposibles, y ahora es tu turno, de llevar el legado, de continuar la línea, de ser la sanadora que estabas destinada a ser. Te amo, mi bisnieta. Aunque nunca pude decírtelo en vida, siempre te he amado, desde antes de que nacieras, porque eres familia. Con todo mi corazón, PD. En el archivo digital también hay información sobre una fundación que establecí, con dinero que ahorré durante 50 años, para investigación del lupus y para ayudar a pacientes sin recursos. Eres la heredera. La directora. Es tu responsabilidad ahora. Usa el dinero sabiamente. Ayuda a otros como yo te ayudé a ti. Y como mi madre habría ayudado a tu abuela si hubiera podido. Ana no podía respirar. Lágrimas corrían sin control. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué la doctora Carmen había sido tan especial con ella? ¿Por qué había invertido tanto? ¿Por qué había pagado su educación? ¿Por qué la había amado incondicionalmente? Porque era familia, sangre, bisnieta. Con manos temblorosas, Ana sacó su teléfono, abrió la cámara, escaneó el código QR. El teléfono abrió una página web, protegida con contraseña. Pero debajo del campo de contraseña había una pregunta. ¿Cuál fue la primera palabra que tu bisabuela te dijo en tu primera consulta? Ana recordaba perfectamente. Siéntate, mi niña. Escribió, niña. La página se abrió y Ana vio docenas de archivos, documentos, fotografías, videos, la historia de su familia, completa, documentada, preservada. Si esta historia te está conmoviendo profundamente, escanea el código QR y presiona like para que más personas conozcan esta historia de amor familiar. Capítulo 5. Conociendo a su familia. Ana pasó toda la noche explorando el archivo digital que la doctora Carmen había dejado. Había fotografías. La primera era de una mujer joven, fuerte, con uniforme de enfermera. El nombre debajo, Rosa Velasco, 1940. Mi madre, tu tatarabuela. Ana miró fijamente a la foto, buscando similitudes, y las encontró. Los ojos, la forma de la cara, la sonrisa suave. «Hola, tatarabuela», susurró Ana. «Finalmente te conozco». Más fotografías. Rosa con una niña pequeña. Yo a los 5 años con mi madre Rosa, 1945. Videos.
Carmen había grabado videos, años antes de morir, contando historias. Ana reprodujo el primero. La doctora Carmen apareció en pantalla. Más joven, tal vez 75 años, sentada en su consultorio. «Hola, Ana», comenzó. «Si estás viendo esto significa que finalmente sabes la verdad, y quiero contarte más sobre las mujeres de nuestra familia. Tu tatarabuela Rosa era extraordinaria, enfermera durante una época cuando las mujeres apenas comenzaban a tener esas oportunidades. Trabajó en condiciones imposibles, salvó cientos de vidas. Y cuando esa mujer murió dando a luz a tu abuela, Rosa lloró durante días, no porque fuera su responsabilidad, sino porque sintió que había fallado, que debía haber salvado tanto a la madre como a la bebé. Ese sentido de responsabilidad, esa necesidad de salvar a todos, esa corre en nuestra sangre. La siento, sé que tú la sientes también. Tu abuela Esperanza nunca supo la verdad sobre su nacimiento, pero vivió una vida hermosa. Se casó, tuvo hijos, incluyendo a tu madre María. Y María era especial, tan parecida a Rosa, tan dedicada a ayudar a otros. Ella también era enfermera, ¿sabías? Ana no lo sabía. Sus padres adoptivos nunca le habían contado mucho sobre sus padres biológicos. María murió joven, en ese accidente cuando tenías 8 meses, y fuiste dada en adopción. Y yo sabía quién eras, dónde estabas, pero no podía hacer nada, por razones legales, éticas. No podía simplemente tomar a la bisnieta de mi prima segunda. Así que esperé, sabiendo que eventualmente el lupus te traería a mí, como trajo a Rosa, como me trajo a mí. Y cuando llegaste a mi consultorio a los 18, con esos ojos asustados, supe que finalmente podía hacer lo que mi madre no pudo: cuidarte, amarte, darte familia. Aunque nunca pudiera decirte la verdad. El video continuó. Carmen contando más historias sobre la familia, sobre el lupus que había afectado a 4 generaciones, sobre la fuerza que también había pasado de generación en generación. Había documentos médicos, investigación que Carmen había hecho, sobre la genética del lupus, sobre tratamientos, sobre por qué algunas personas en la familia lo desarrollaban y otras no. He dedicado 50 años a entender esta enfermedad, decía Carmen en otro video. No solo por mí, sino por ti, por las generaciones futuras, por todas las mujeres de nuestra línea que vendrán. Y finalmente, había algo más. Un documento legal. Fundación Rosa Velasco para Investigación y Tratamiento de Lupus, establecida por la doctora Carmen Velasco, con 2.5 millones en activos, y la directora designada, Ana Torres. Eres la heredera, había escrito Carmen, no solo de dinero, sino de un legado, de una misión, de continuar el trabajo que Rosa comenzó hace 80 años. Ana lloró, de gratitud, de asombro, de amor por una familia que nunca había conocido pero que siempre había estado cuidándola. Capítulo 6. Conectando las piezas. Los siguientes días, Ana se sumergió en la historia familiar. Llamó al abogado de la doctora Carmen. Verificó todo. Los documentos eran reales. La fundación era real. La herencia era real. La doctora fue muy meticulosa, explicó el abogado. Planeó todo esto durante décadas, esperando el momento correcto para revelar todo. ¿Por qué esperar 5 años después de su muerte? Dijo que necesitabas tiempo. Tiempo para procesar su muerte. Tiempo para ser lo suficientemente madura. Dijo que a los 28 estarías lista. Como ella estuvo lista a los 28. Ana investigó más. Encontró a primos, descendientes de otras ramas de la familia Velasco. Los contactó. Les contó lo que había descubierto. «Sabíamos sobre ti», dijo una prima, Lucía, de 45 años. «La tía Carmen nos mencionó. Dijo que tenía una paciente especial, que era familia, pero nunca nos dijo exactamente quién eras». «¿Por qué no?» «Porque quería que lo descubrieras por ti misma, en el momento correcto». Ana conoció a más familia, primos segundos, terceros, una red de personas conectadas por sangre.
por historia, por el legado de Rosa Velasco. Y todos tenían historias, sobre Rosa, sobre Carmen, sobre las mujeres fuertes de la familia. Somos sanadoras, dijo una tía abuela de 90 años. Siempre lo hemos sido. Enfermeras, doctoras, cuidadoras, es lo que hacemos, lo que somos. ¿Y el lupus? Ana preguntó. Es nuestra cruz y nuestra fuerza, porque luchar con una enfermedad crónica nos enseña empatía, paciencia, resiliencia, nos hace mejores sanadoras. Ana comenzó a entender. No era solo sobre enfermedad, era sobre propósito, sobre legado, sobre usar el dolor para ayudar a otros. Capítulo 7. La Fundación. 2 meses después de recibir la carta, Ana tomó control de la Fundación Rosa Velasco. Los 2.5 millones estaban invertidos, generando aproximadamente $100,000 al año en intereses. Úsalo para investigación, habían sido las instrucciones de Carmen. Y para ayudar a pacientes sin recursos, especialmente mujeres jóvenes, como tú fuiste. Ana contrató un equipo pequeño: investigadores, administradores, trabajadores sociales, y lanzaron programas, becas Rosa Velasco, para estudiantes de enfermería, medicina con lupus o enfermedades crónicas. Clínica Carmen, tratamiento gratuito para pacientes sin seguro. Investigación generacional, estudiando genética del lupus en familias multigeneracionales. Red de mujeres fuertes, grupos de apoyo para pacientes con enfermedades autoinmunes. La fundación creció. En un año, habían ayudado a 500 pacientes, financiado 3 estudios importantes, dado 20 becas, y Ana se convirtió en vocera, contando su historia. La historia de la doctora Carmen, la historia de Rosa, la historia de 4 generaciones de mujeres luchando con lupus pero negándose a rendirse. Su historia se volvió viral, no al nivel de millones, pero suficiente. Decenas de miles de personas escuchando, inspirándose, donando a la fundación. Su bisabuela estaría orgullosa, le escribía la gente. Está honrando su legado hermosamente. Y Ana sentía que sí, que finalmente había encontrado su propósito, su lugar, su familia. Ana fundó algo hermoso del legado de su bisabuela. Si quieres conocer más sobre la Fundación Rosa Velasco y cómo puedes ayudar a pacientes con lupus, escanea el código QR en pantalla y suscríbete para seguir esta historia de legado generacional. Capítulo 8. El descubrimiento. Dentro del descubrimiento. 3 años después de recibir la carta, 8 años después de la muerte de la doctora Carmen, Ana hizo otro descubrimiento. Estaba organizando archivos de la fundación cuando encontró una carpeta que no había visto antes, digital, escondida en el archivo que Carmen había dejado. Título: para Ana. Cuando la fundación cumpla 3 años. Ana frunció el ceño. ¿Cómo era posible? ¿Cómo sabía Carmen que la fundación cumpliría 3 años exactamente hoy? Abrió la carpeta. Había otro video y un documento. Reprodujo el video. Carmen apareció. Esta vez lucía diferente, más vieja, tal vez grabado poco antes de morir. «Hola, Ana», comenzó. «Si estás viendo esto, significa que la fundación ha sobrevivido 3 años. Significa que has honrado el legado. Significa que estás lista para la siguiente revelación. Hay algo más que necesitas saber. Sobre Rosa, sobre nuestra familia, sobre el verdadero origen de nuestra línea». Ana se inclinó más cerca de la pantalla. Rosa no era solo una enfermera ordinaria, era parte de una red secreta de mujeres que ayudaban a refugiados durante la guerra, escondiendo personas, falsificando documentos, salvando vidas. Y la mujer que murió dando a luz a tu abuela no era una refugiada ordinaria, era una princesa de una familia real europea, escondida en México, huyendo de los nazis. Ana jadeó. ¿Princesa? Eso no podía ser real. Su nombre real era Esperanza María von Hohenberg, de la Casa Real de Liechtenstein, y cuando murió, dejó algo.
Algo que Rosa guardó, que me pasó, que ahora es tuyo. En el documento adjunto encontrarás las pruebas, certificados de nacimiento originales, documentos de la familia real, correspondencia y algo más, un collar, una reliquia familiar, que ha pasado de generación en generación, que Rosa le quitó a Esperanza cuando murió, para dárselo algún día a su hija. Ese collar está en una caja de seguridad, en el Banco Nacional. El número está en el documento. La llave la tengo enterrada, en un lugar que solo tú y yo conocemos. Ana sabía exactamente dónde. El jardín del viejo consultorio de la doctora Carmen, donde solían sentarse a tomar té, donde Carmen había plantado un rosal en honor de Rosa. Bajo el rosal, continuó Carmen como leyendo su mente. 3 pies de profundidad, envuelta en una caja de metal, la llave y una última carta, de Rosa, para su tataranieta. Ve, Ana, encuentra la llave, abre la caja de seguridad, conoce la verdad completa sobre quién eres. Porque no eres solo Ana Torres, eres Ana Torres von Hohenberg, descendiente de realeza, portadora de sangre noble, heredera de un legado que va más allá de medicina. Y es tiempo de que reclames tu herencia completa. El video terminó. Ana se quedó sentada en shock, procesando, intentando entender. ¿Descendiente de realeza? ¿Era posible? Solo había una manera de averiguar. Capítulo 9. Bajo el rosal. Al día siguiente, Ana fue al viejo consultorio de la doctora Carmen. Ahora era una clínica comunitaria, pero el jardín seguía igual. Y ahí estaba, el rosal, floreciendo hermoso, como siempre. Ana pidió permiso a la clínica. Explicó que necesitaba buscar algo que la doctora Carmen había dejado. Con una pala pequeña comenzó a cavar, cuidadosamente, no queriendo dañar las raíces del rosal. 3 pies, como Carmen había dicho, y ahí estaba, una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, sellada, preservada perfectamente. Ana la abrió. Dentro había una llave, antigua, ornamentada, con el número 247 grabado, y un sobre, amarillento por el tiempo, sellado con cera, con un escudo de armas presionado en la cera. Ana abrió el sobre cuidadosamente. La carta dentro estaba escrita en español, con letra elegante, antigua. Para mi tataranieta, quien sea que seas, mi nombre era Rosa Velasco, aunque mi nombre de soltera era Rosa Mendoza. Nací en 1915, en Monterrey, México, de una familia humilde. Pobre, pero tenía un don, una habilidad para sanar, para cuidar, así que me entrené como enfermera y dediqué mi vida a ayudar a otros. En 1943, llegó a mi hospital una mujer, moribunda, embarazada, con documentos falsos, claramente escondiendo algo, pero yo no pregunté. En tiempos de guerra, uno aprende a no hacer preguntas. La cuidé durante meses y nos hicimos amigas. Ella me contó su historia en sus últimos días, cuando sabía que no sobreviviría el parto. Su nombre era Esperanza María von Hohenberg, hija del príncipe Alexander von Hohenberg, de la Casa Real de Liechtenstein. Había huido de Europa, de los nazis, embarazada de un hombre que había amado, un soldado, que había muerto en batalla. Mi familia nunca aceptará al bebé, me dijo. Un bastardo, de padre desconocido, será rechazado, tal vez asesinado. Así que huyo, a México, donde puedo tener mi bebé en paz, darle una vida, aunque me cueste la mía. Y le costó. Murió dándole vida a esa niña hermosa. Antes de morir me dio algo, un collar, una reliquia de su familia, oro, diamantes, esmeraldas, invaluable. Guárdalo, me dijo, para mi hija. Cuando tenga edad suficiente para entender, dile quién es, de dónde viene, que tiene sangre real en sus venas. Pero yo no pude decirle a esa niña, porque en 1940 México, decir que una niña era de realeza europea la habría puesto en peligro, así que guardé el secreto y el collar, esperando el momento correcto, pero el momento correcto nunca llegó.
Esperanza, la bebé, creció. Se casó, tuvo hijos, sin nunca saber la verdad. Y yo envejecí. Y pasé el secreto a mi hija Carmen, con instrucciones de revelar cuando fuera seguro. Y Carmen lo pasó a ti. Así que ahora sabes. Eres descendiente de realeza. Llevas sangre noble. No por arrogancia, sino para entender de dónde viene tu fuerza, tu determinación, tu necesidad de ayudar a otros. Viene de generaciones de mujeres nobles, que entendían que nobleza no es sobre títulos, es sobre servicio, sobre sacrificio, sobre usar privilegio para ayudar a los menos afortunados. Ese es tu legado verdadero. No el collar, no los títulos, sino el llamado a servir. Úsalo bien, mi tataranieta, y sabe que todas estamos orgullosas de ti. Con amor eterno, Rosa Velasco, nacida Mendoza. Ana lloró, por Rosa, por Esperanza von Hohenberg, por Carmen, por todas las mujeres de su línea que habían guardado este secreto, que habían protegido a las generaciones futuras. Y supo. El collar era importante, pero el legado era más importante. El llamado a servir, a sanar, a usar cualquier privilegio o recurso para ayudar a otros. Ese era su verdadero título, su verdadera nobleza. Capítulo 10. La caja de seguridad. Ana fue al Banco Nacional, con la llave, con identificación, con los documentos que Carmen había dejado. Caja de seguridad, 547, dijo al empleado. El empleado verificó. Está a nombre de Carmen Velasco, pero hay una cláusula. Puede ser accedida por Ana Torres con identificación apropiada y esta llave. Soy Ana Torres. En la bóveda del banco, el empleado usó su llave maestra. Ana usó la llave de Rosa. La caja se abrió. Dentro había una pequeña caja de terciopelo y una nota de Carmen. Este collar ha pasado por 6 generaciones. De la familia von Hohenberg a Esperanza, de Esperanza a Rosa, de Rosa a mí, de mí a ti, y algún día de ti a tu hija. Úsalo bien, Carmen. Ana abrió la caja de terciopelo, y ahí estaba, el collar más hermoso que había visto. Oro, trabajado en diseño intrincado, con un colgante central, una esmeralda del tamaño de una moneda, rodeada de diamantes, y en la parte trasera del colgante, grabado en letras diminutas, von Hohenberg, 1847. El collar tenía casi 200 años. Pasando de generación en generación. Ahora en sus manos, Ana lo sostuvo, sintiendo el peso, no solo físico, sino histórico, emocional, espiritual. Pensó en ponérselo, pero decidió que no todavía. Primero necesitaba hacer algo más, algo que honrara el legado apropiadamente. Capítulo 11. La exhibición. 6 meses después, Ana organizó algo especial. Una exhibición, en el museo local. Mujeres de fuerza, 4 generaciones de sanadoras. La exhibición contaba la historia completa. De Esperanza von Hohenberg, de Rosa, de Carmen, de Ana. Con fotografías, documentos, artefactos, y sí, el collar. En una vitrina de cristal, para que todos pudieran verlo. Este collar representa algo más que riqueza o títulos, explicaba el texto junto a la vitrina. Representa un legado de mujeres que usaron cualquier privilegio que tenían para servir a otros, para sanar, para ayudar. La exhibición se volvió popular. Miles de personas viniendo a ver, a aprender, a inspirarse. Y lo mejor, la publicidad trajo donaciones a la fundación. Cientos de miles de dólares, suficiente para expandir programas, ayudar a más pacientes. Están usando su historia para bien, le dijo un visitante a Ana. Su bisabuela estaría orgullosa. Mis bisabuelas, corrigió Ana con sonrisa. Tengo 4 generaciones de bisabuelas que cuidaron para que llegara a este momento. Y era verdad, Esperanza von Hohenberg, quien había huido buscando vida mejor para su hija. Rosa, quien había guardado el secreto, Carmen, quien había esperado el momento perfecto para revelar, y la madre de Ana, María, quien había pasado los genes de sanación. 4 generaciones, todas conectadas, todas parte del legado. Capítulo 12.
5 años después. 5 años después de recibir la carta original, 10 años después de la muerte de Carmen, Ana había transformado completamente la fundación. De 2.5 millones iniciales, había crecido a 10 millones en activos, a través de donaciones, eventos, la exhibición del collar que viajó a 5 ciudades. La fundación ahora operaba 3 clínicas gratuitas. Había dado 200 becas, financiado 15 estudios de investigación importantes, ayudado a más de 5.000 pacientes, creado una red de apoyo de 50.000 personas con lupus y algo más. Ana había escrito un libro, Sangre Noble, el legado de 4 generaciones de sanadoras. El libro contaba toda la historia, desde Esperanza von Hohenberg hasta Ana, el dolor, la pérdida, el descubrimiento, el legado. Se volvió bestseller, no porque fuera sobre realeza, sino porque era sobre familia, sobre conexión, sobre cómo el amor puede viajar a través de generaciones, incluso cuando las personas nunca se conocen. Ana usó las ganancias del libro para la fundación. Todo, cada centavo. Este no es mi dinero, explicaba en entrevistas. Es el legado de mis bisabuelas y debe ser usado para continuar su misión. Capítulo 13. La siguiente generación. A los 33 años, Ana se casó, con un hombre bueno, doctor también, que entendía su misión, que la apoyaba, y a los 35 tuvo una hija. La nombraron Esperanza Carmen Rosa Torres, en honor a las 3 generaciones que habían venido antes. Pequeña Esperanza, Ana le susurraba a su bebé, llevas el nombre de tu tatarabuela, la princesa que huyó buscando mejor vida, y de tu bisabuela, la doctora que guardó el secreto, y de tu tatarabuela, la enfermera que comenzó todo. Algún día, cuando seas mayor, te voy a contar la historia, toda la historia, de las mujeres extraordinarias de las que desciendes. Y te voy a dar el collar, para que lo pases a tu hija, y tu hija a la suya, continuando el legado. Ana sabía que su hija probablemente desarrollaría lupus también. Estaba en los genes, en la sangre, pero también sabía que para entonces, gracias a la investigación que la fundación estaba financiando, habría mejores tratamientos, tal vez incluso una cura. Incluso si no, su hija tendría lo que Ana tuvo, una red de apoyo, una familia que entendía, un legado de fuerza. Capítulo 14. El círculo completo. Cuando Ana cumplió 38, 10 años después del diagnóstico de Esperanza con lupus a los 5 años, hizo algo especial. Llevó a su hija al consultorio donde la doctora Carmen había trabajado. Ahora, la Clínica Velasco, operada por la Fundación. Aquí es donde conocí a tu bisabuela Carmen, le dijo a Esperanza. Cuando tenía tu edad, bueno, más grande, tenía 18, pero fue aquí donde mi vida cambió. ¿Ella te curó? No me curó, me enseñó a vivir, me enseñó que el lupus no era el fin, era solo parte de mi historia, no toda mi historia. Como mi lupus, exactamente como tu lupus, eres fuerte, como yo, como la doctora Carmen, como Rosa, como todas las mujeres de nuestra familia. Ana llevó a su hija al jardín, al rosal que todavía florecía, 25 años después de que Carmen lo plantara. Este rosal es especial, explicó Ana. Fue plantado por tu bisabuela, en honor de su madre, tu tatarabuela Rosa. ¿Y algún día yo voy a plantar uno? Algún día, cuando seas mayor, vas a plantar un rosal en honor de alguien especial, y el legado va a continuar. Esperanza tocó las rosas suavemente. Son bonitas, sí, y fuertes, como nosotras. Las rosas tienen espinas, pero también tienen belleza. Pueden sobrevivir en condiciones difíciles, pero aún así florecen. ¿Como nosotras? Exactamente como nosotras. Y Ana supo. El legado estaba seguro. La siguiente generación estaba lista. El círculo estaba completo. Ana continuó el legado de 4 generaciones. Si esta historia te inspiró a honrar tu propia herencia familiar, escanea el código QR para descargar una guía gratuita sobre cómo investigar y preservar tu historia familiar.
y comparte este video para que otros se inspiren a conocer sus raíces. Capítulo 15. 20 años después. 20 años después de recibir la carta original, Ana tenía 48 años. Esperanza tenía 13, adolescente, fuerte, luchando con lupus pero no dejando que la definiera, y haciendo algo extraordinario. Había comenzado un blog. Viviendo con lupus, la historia de una adolescente noble. Contaba su historia, la historia de su familia, inspirando a otros adolescentes con enfermedades crónicas. Miles de seguidores, decenas de miles, todos conectándose con esta niña que se negaba a rendirse. ¿De dónde sacas esa fuerza?, le preguntaban. De mi mamá, y de mi bisabuela, y de mi tatarabuela, y de mi tataratatarabuela. Es lo que somos, mujeres fuertes, sanadoras, luchadoras. La Fundación Rosa Velasco ahora tenía 50 millones en activos. Operaba en 10 países. Había ayudado a más de 100,000 pacientes. Y algo increíble había pasado. Uno de los estudios que financiaron había hecho un avance mayor. No una cura, pero un tratamiento que reducía síntomas en 80%, que permitía a pacientes vivir vidas casi normales. Su bisabuela habría estado tan orgullosa, le dijeron a Ana cuando anunciaron el avance. Mis bisabuelas, Ana siempre corregía. Todas ellas, todas contribuyeron a este momento. El collar von Hohenberg, ahora estaba en un museo permanente, en la sección de historia médica, con la historia completa de la familia. Millones de personas habían venido a verlo, a aprender, a inspirarse. Este collar representa algo que todos necesitamos entender, decía el texto final de la exhibición. La nobleza no es sobre títulos o sangre real, es sobre servicio, sobre usar cualquier privilegio o recurso para ayudar a otros, sobre dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Esperanza von Hohenberg era princesa, pero su verdadero legado no fue su título, fue su hija, y las generaciones que siguieron, todas dedicadas a sanar, a ayudar, a servir. Esa es la verdadera nobleza. Epílogo. La reunión que nunca fue. Ana tenía un sueño recurrente. Estaba en un jardín hermoso, lleno de rosas, de todos los colores, y ahí estaban ellas. Las 4 mujeres que nunca había conocido pero que la habían hecho posible. Esperanza von Hohenberg, joven, hermosa, con vestido elegante, sonriendo con paz. Rosa Velasco, de mediana edad, con uniforme de enfermera, manos fuertes de tanto cuidar. Carmen Velasco, como Ana la recordaba, ojos amables, sonrisa sabia, y María Torres, la madre de Ana, que había muerto cuando Ana tenía 8 meses, que Ana nunca recordaba, pero que estaba ahí, joven, hermosa, llorando de alegría. Finalmente, decía María, finalmente puedo verte, conocerte, decirte cuánto te amo. ¿Mamá? Ana apenas podía hablar. Sí, mi niña, soy yo. Las 5 mujeres se abrazaban, lloraban, reían, conectadas a través de generaciones, a través de muerte, a través de amor que nunca muere. Estamos tan orgullosas de ti, decía Carmen, de lo que has construido, de cómo has honrado el legado. No fue solo yo, Ana respondía siempre. Fue todas nosotras, juntas. Exactamente. Esperanza von Hohenberg sonreía. Eso es lo que significa familia. Eso es lo que significa legado. No es una persona, es todas nosotras, a través del tiempo, conectadas por amor. Ana siempre se despertaba de ese sueño llorando, pero no de tristeza, de alegría, de gratitud, porque aunque nunca había conocido a esas mujeres en vida, las conocía en espíritu, en legado, en la sangre que corría por sus venas. Y algún día, cuando llegara su tiempo, se reuniría con ellas, de verdad, en ese jardín de rosas. Y podrían decirse todo lo que nunca pudieron decirse en vida. Pero mientras tanto, tenía trabajo que hacer, un legado que continuar.
una siguiente generación que preparar, porque eso es lo que hacen las mujeres nobles. No importa su título, no importa su sangre, sirven, aman, sanan y pasan el legado, de generación en generación, por siempre. Mensaje final. Querido amigo que está escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo. Todos tenemos un legado, todos venimos de algún lugar, todos tenemos ancestros que lucharon, que amaron, que sacrificaron para que pudiéramos estar aquí. La historia de Ana es extraordinaria. Conexión con realeza, carta de una bisabuela, collar de 200 años, pero la esencia de su historia es universal. Somos más que nosotros mismos. Somos el resultado de generaciones que vinieron antes, y somos el comienzo de generaciones que vendrán después. Tal vez no tienes un collar de esmeraldas, tal vez no desciendes de realeza, tal vez no hay cartas secretas esperándote, pero tienes algo. Tienes una historia, tienes ancestros, tienes un legado, y es tu responsabilidad descubrirlo, honrarlo, continuarlo. Aquí están las lecciones de la historia de Ana. 1. La familia no siempre es la que conocemos. Ana creció pensando que no tenía familia biológica, pero tenía 4 generaciones cuidándola secretamente. Tu familia puede ser más grande de lo que piensas. Investiga, pregunta, descubre. 2. Los secretos guardados con amor no son mentiras. Rosa y Carmen guardaron la verdad, no por maldad, sino por protección, esperando el momento correcto. A veces nuestros ancestros guardan secretos porque nos aman, porque nos protegen, porque saben que no estamos listos. 3. La enfermedad puede ser parte de tu legado y de tu fuerza. El lupus pasó por 4 generaciones, pero también la fuerza para luchar contra él. Tu dolor puede ser tu poder, si lo eliges. 4. El tiempo revela todo en el momento perfecto. Carmen esperó 5 años. Rosa esperó 20. Esperanza von Hohenberg esperó desde el más allá. La verdad llega cuando estás listo. Confía en el timing. 5. La nobleza real no es sobre títulos, es sobre servicio. Esperanza era princesa, pero su legado fue servicio. Fue sus descendientes dedicados a sanar. Tu nobleza no viene de tu apellido, viene de tus acciones. 6. Los legados se planean, no suceden. Carmen planeó cada detalle, cartas, archivos digitales, códigos QR, todo diseñado para el momento perfecto. Planea tu legado, no lo dejes al azar. 7. Lo que preservas para futuras generaciones importa. Fotografías, documentos, historias, videos, cartas, artefactos. Preserva algo para que las generaciones futuras sepan de dónde vienen. Oración final. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la historia de Ana, por las 4 generaciones de mujeres que la precedieron, por el legado de amor, servicio y sanación que construyeron. Te pedimos por todos los que están escuchando, los que no conocen su historia familiar, los que buscan conexión con sus raíces, los que quieren entender de dónde vienen. Ayúdalos a descubrir, a investigar, a hacer preguntas, a encontrar las respuestas que buscan. Te pedimos por los que guardan secretos familiares. Dale sabiduría para saber cuándo revelar, cuándo proteger, cuándo soltar. Te pedimos por los que sufren con enfermedades crónicas, como Ana, como sus ancestros. Dale fuerza, dale esperanza y dale la comunidad de apoyo que necesitan. Y te damos gracias por el concepto de legado, por la idea de que nuestras vidas tocan generaciones que nunca conoceremos, que lo que hacemos hoy importa por siglos. Ayúdanos a vivir dignos de los ancestros que nos precedieron y a crear legados dignos de las generaciones que vendrán. En tu nombre oramos, amén. Palabras finales. Si esta historia te movió, hay algo que puedes hacer hoy. Investiga tu historia familiar. Habla con tus mayores mientras puedas. Haz preguntas. Graba sus voces. Toma fotografías. Porque algún día, cuando ya no estén,
Te arrepentirás de cada pregunta que no hiciste. Preserva tu legado. Escribe cartas, graba videos, toma fotos, documenta tu vida para que generaciones futuras sepan quién eras, qué amabas, qué creías. Honra a tus ancestros. No importa quiénes fueron, no importa qué hicieron. Vinieron antes que tú. Lucharon para que pudieras estar aquí. Honra eso. De la manera que puedas, sirve a otros. Como Esperanza sirvió huyendo para dar vida. Como Rosa sirvió cuidando. Como Carmen sirvió sanando. Como Ana sirve continuando. Encuentra tu manera de servir y hazlo, porque al final eso es lo que queda. No el dinero, no los títulos, no las posesiones, sino el impacto que tuvimos, las vidas que tocamos, el legado que dejamos. Ana descubrió que era descendiente de princesa, pero su verdadera nobleza no vino de eso. Vino de cómo eligió vivir, cómo eligió servir, cómo eligió honrar a las mujeres que vinieron antes. Esa es la verdadera nobleza, y está disponible para todos. No necesitas sangre real, solo necesitas un corazón que sirve, manos que sanan, un espíritu que ama, y la voluntad de crear un legado que valga la pena dejar. Como Esperanza, como Rosa, como Carmen, como Ana, y como tú puedes ser. Comienza hoy, investiga, preserva, honra, sirve, porque eres parte de una cadena, de generaciones que vinieron antes, y generaciones que vendrán después. Y tu eslabón importa, más de lo que puedes imaginar. Hasta la próxima historia, que Dios te bendiga, que te conecte con tus raíces, que te inspire a crear un legado digno y que te recuerde siempre. Llevas la sangre de guerreros, de sobrevivientes, de personas que lucharon imposibles para que pudieras estar aquí. Honra eso, vive dignamente y pasa el legado. Con amor, con intención, con propósito, por siempre.